Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con el profesor Antonio Moreno, que es maestro nacional de primera enseñanza. Empezó como maestro rural hace ya muchísimos años, pero también es doctor en ciencias físicas, catedrático de la didáctica de las ciencias experimentales de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, autor de libros, de artículos, miembro de comités editoriales. La verdad es que tiene un currículum muy extenso, pero ¿por qué está hoy aquí? Pues además de que ha sido director de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense y ha sido director del Instituto Superior de Formación del Profesorado encargado de dirigir el Plan Bolonia para los grados de magisterio y el máster de secundaria. Cuando nos dirigimos a la Institución Libre de Enseñanza a raíz de la exposición sobre el centenario del primer Instituto Escuela, nos dijeron enseguida que contactáramos con el profesor Antonio Moreno. Es uno de los comisarios de esta exposición del centenario del Instituto Escuela y a él le pedimos que nos dijera qué pretendía, qué aportó en aquel momento el Instituto Escuela hace más de 100 años, en esta mirada atrás que nos tiene que orientar para el futuro. Amablemente el profesor Antonio Moreno pues aceptó. Y sin más, cuando quiera, profesor, pues tiene la palabra. Y muchas gracias por aceptar la invitación y el reto. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por haber invitado a la Institución Libre de Enseñanza y a la Fundación Ginés de los Ríos a participar en estas cuartas jornadas de trabajo, porque es un placer en realidad estar en contacto con personas que tienen inquietudes educativas como las que se encuentran en este foro. Hablaba Ricard de la exposición que hicimos el año pasado y que tuvimos que interrumpir por la pandemia, y os presento aquí, este es el catálogo que hicimos, que es un auténtico libro con casi 600 páginas, donde se puede conocer todo lo que fue el origen del Instituto Escuela, los avatares por los que tuvo que pasar, las aportaciones que hizo en su momento, las dificultades con las que se presentó, y todo esto fue el motivo por el que hicimos este centenario, que lo podemos calificar como un principio, casi uno de los primeros principios de modernización de la educación en España. A finales del siglo XIX y comienzos del XX hay un ambiente de mucha duda sobre el significado que tiene la segunda enseñanza en España. La segunda enseñanza en España se estableció en 1845 con el Plan Pidal y no se terminaba de saber exactamente para qué era la segunda enseñanza. En esos años, en los primeros años del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, los países neutrales como fuimos nosotros entraron en una crisis económica bastante fuerte y se vieron obligados a organizar un gobierno de coalición en el que intervinieron todos los partidos políticos que en ese momento estaban en el candelero. El presidente de ese Consejo de Ministros fue Maura y entran sucesivamente como ministros de Instrucción Pública Santiago Alba y el conde de Romanones. Dos ministros que ya habían demostrado en ministerios anteriores su interés por la educación, su interés por la escuela pública y por la enseñanza pública. Santiago Alba había aprovechado su estancia en el Ministerio de Educación en 1907 para crear la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. Romanones, que fue uno de los primeros ministros de Instrucción Pública, fue el primero que organizó que los maestros cobraran de una manera oficial y no según las posibilidades que tuvieran los pueblos. De manera que ahí aparecen dos personajes muy importantes para afrontar las reformas educativas que se estaba pidiendo. Santiago Alba, liberal, un personaje interesante, considera que, aun siendo ministro, las reformas educativas no
se consiguen a través de los golpes de gaceta. No es el boletín el que reforma y no son en realidad las leyes las que reforman, sino lo que llama él un sistema de tanteos y experiencias. Hay que tantear, hay que experimentar, hay que reflexionar sobre los resultados de esos tanteos y ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, lo que hace Santiago Alba es crear en 1918 el Instituto Escuela. Crea el Instituto Escuela como un laboratorio de educación que se trataba de ir viendo qué cosas se pueden hacer, cómo se pueden corregir en caso de que se encuentren deficiencias y, sobre todo, que sirviera de base para la extensión de esa idea del Instituto Escuela a toda España. Ese era el interés de Santiago Alba y de los creadores del Instituto Escuela. Por lo tanto, aquí hay un aspecto que es muy importante resaltar, y es que ante un sistema educativo que estaba caduco, que era obsoleto, que estaba absolutamente fatigado, que ya no daba más de sí, que estaba centrado sobre todo en la enseñanza de las primeras letras y en cuanto a la segunda enseñanza, digamos, una progresión constante de asignaturas y exámenes, lo que hacen es buscar una solución. O sea, es muy importante y esto sirve para el momento actual de que ante una problemática educativa lo que hay que hacer es buscar soluciones. Entonces, en esta solución que pretenden dar con el Instituto Escuela, creado, como digo, en 1918, lo que pretende el ministro es que no sea un instituto escuela totalmente dependiente de la administración. Es un instituto oficial, o sea, tiene toda la categoría de un instituto como cualquiera de los institutos de segunda enseñanza que había, pero lo pone bajo el patronazgo, digamos, de la Junta para Ampliación de Estudios. La Junta para Ampliación de Estudios se había creado en el año 1907 y es la gran institución que da a España el avance, digamos, lo que se ha venido a llamar la Edad de Plata en todos los ámbitos, ámbitos educativos, científicos, industriales, económicos, incluso políticos. Por lo tanto, Santiago Alba considera que el Instituto Escuela debería estar amparado, digamos, en el paraguas de la Junta para Ampliación de Estudios. Bien, la Junta para Ampliación de Estudios tiene dos personajes de una tremenda trascendencia. El primero es Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es nombrado presidente de la Junta para Ampliación de Estudios cuando se crea y está en la Junta como presidente hasta 1934 que muere. Ese es uno de los grandes personajes que además sirve en muchos casos como parapeto para situaciones conflictivas en las que se van presentando las actividades en general de la Junta y del Instituto Escuela en particular. Y el otro personaje es el secretario permanente de la Junta, José Castillejo, un manchego con una gran influencia anglosajona, incluso se casó con una maestra inglesa, es decir, un personaje de una visión de la educación y de la investigación europea muy importante, muy conocedor de todo ese mundo. Por lo tanto, tenemos ya digamos, el esquema básico de lo que es el origen del Instituto Escuela. ¿En qué principios se basa el Instituto Escuela que se crea? Pues se basa sobre todo en el ideario de la institución libre de enseñanza, que se fundamenta, por supuesto, en la obra de Francisco Giner de los Ríos, y en las corrientes ya europeas y americanas que van teniendo cierta solidez del movimiento que se llamó Escuela Nueva. Era un principio de orientación de la enseñanza muy diferente a como venía siendo hasta entonces. Hasta entonces, la enseñanza la educación en general estaba muy centrada en el protagonismo del profesorado, que evidentemente lo tiene. No hay reforma educativa si el profesorado no apoya esa reforma y trabaja esa reforma.
Pero estos principios de la institución libre de enseñanza y de la escuela nueva, lo que ponen en el centro, en el objetivo de la educación, es al niño y a la niña. Lo que pretenden es una formación integral de la persona. Ese es el principio básico del Instituto Escuela. O sea, lo que hace es centrarse en lo que realmente debe ser el ciudadano de ese momento. Bien, ¿cómo hacen esto en el Instituto Escuela? Pues lo hacen estableciendo un plan cíclico de enseñanzas, es decir, enseñanzas concéntricas, materias que se van ampliando concéntricamente a lo largo de los años, y lo que pretenden es que no sea el Instituto Escuela solo, sino que también tenga una escuela preparatoria, es decir, una escuela primaria, para ir preparando a los alumnos que van a ir a la enseñanza secundaria. Por lo tanto, lo que se establece realmente es una escuela unificada de 6 años a 17 años, que es cuando pasan a la universidad. Ese plan cíclico, en primer lugar, tiene la obligación de mantener las enseñanzas que oficialmente estaban establecidas y, por lo tanto, las enseñanzas establecidas ahí están. Pero lo que hacen es introducir nuevas enseñanzas, introducir nuevas materias. Introducen el griego, por ejemplo, que no era una materia que se enseñara en el bachillerato, los juegos, la música, los trabajos manuales, el deporte, las dramatizaciones, la participación en talleres de distintas actividades y, sobre todo, y muy novedosamente, las visitas a centros industriales, a centros artísticos, a centros culturales y excursiones. Excursiones dentro del país y excursiones fuera del país. Por lo tanto, ahí hay un principio de conocimiento de cómo es el país en sí mismo y cómo pueden ser algunos países extranjeros que no era habitual hasta entonces. Evidentemente, este planteamiento resultaba caro. Resultaba caro, pero ya sabemos que la educación cuesta, pero la ignorancia realmente sale más cara. Incluso se llegó a atribuir al analfabetismo en España y a la pereza intelectual española la pérdida de las colonias en lo que se llamó el desastre del 98. Entonces, claro, aquí lo que ocurre es que el presupuesto oficial que tenía el instituto, que era el presupuesto que oficialmente tenían todos los institutos, era insuficiente. Esa insuficiencia por una parte. Otra insuficiencia era la búsqueda de locales adecuados para poder realizar ese tipo de educación que era bastante novedosa. Son los dos grandes problemas a los que Cajal se enfrenta fundamentalmente y por los que pelea, que es conseguir locales y conseguir dinero. Para conseguir dinero tienen que recurrir a las familias. Tienen que recurrir a las familias porque si no, no se puede realizar todo lo que quieran. Hay que tener en cuenta que además de ese sentido concéntrico de las enseñanzas, ahí no se utilizan libros de texto, tienen muchos libros de consulta que tienen que comprar, que tienen que tener como dotación en el aula. La participación del alumnado en el aula es fundamental, o sea, es una enseñanza fundamentalmente colaborativa. Los alumnos tienen la ocupación de ir elaborando cuadernos de trabajo, que por ejemplo hay algunos cuadernos de trabajo de laboratorio que entre esos profesores estaba José Estalella, tan importante para los institutos escuela en Cataluña, y sobre todo lo que también procuran es evitar lo que Bartolomé Cosillo llamaba la perversa aduana de los exámenes. No hay exámenes. Por lo tanto, todo este ideario, todo este planteamiento resulta ser, pues evidentemente, caro. Las familias pagan y no hay realmente ningún... hay mucha aceptación de que realmente eso tiene que ser así. Cajal se dirige por escrito a las familias antes de elaborar la memoria que estaban obligados a hacer cuando se crea el instituto. En 1918 se crea el instituto y se establece un plazo de 6 años para elaborar una memoria que sirviera de referencia ya para la ampliación de ese proyecto. Por lo tanto, el asunto económico lo van resolviendo medianamente
bastante bien con la colaboración de las familias. ¿Con quiénes cuenta el instituto para esta planificación? Pues en principio con el profesorado oficial. El profesorado del escalafón oficial es seleccionado por el Instituto Escuela y pasan a formar parte de esa plantilla del Instituto Escuela, que era una plantilla no fija. Ese profesorado era incluido en el instituto escuela con el mismo sueldo que en cualquier otro instituto, pero también podía ser, si no se ajustaba a las características que tenía el proyecto del instituto escuela, pues se podría prescindir de él. O sea, no era una plantilla fija. Ante esa situación, ¿con qué dificultades se encuentran? En primer lugar, se encuentran con el rechazo de bastante profesorado que estaba desafecto con esa idea institucionista del Instituto Escuela. También la desatención oficial de la que hemos hablado es un hándicap. Estuvo a punto de desaparecer en algún momento el Instituto Escuela. Y luego buscar profesorado idóneo para esta planificación de la que hemos hablado. Pensando en la idoneidad del profesorado, el Instituto Escuela también se asume la función de la formación del profesorado, sobre todo de secundaria. La formación del profesorado de secundaria no tenía. El profesorado de secundaria era un profesorado que se licenciaba en alguna facultad de ciencias o de ciencias, letras o cualquier otro tipo de facultad, pero fundamentalmente de ciencias y de letras, y no tenía ningún tipo de formación pedagógica. Eso, el Instituto Escuela se ocupa de ir haciendo planificación que atendiera a la formación del profesorado de secundaria. Hacen un diseño de trabajo muy colegiadamente. El propio Instituto Escuela no tenía un director propiamente dicho, sino que todo era una actividad muy colegiada y, por lo tanto, la importancia que se le da a la formación de los profesores es esencial. Además de estar en el Instituto Escuela haciendo prácticas con profesorados muy acreditados, que era el que tenían la obligación también de salir al extranjero, de hacer muchos trabajos de colaboración. Es decir, no era fácil ser alumno del Instituto Escuela, como tampoco era fácil ser profesor en el Instituto Escuela. Eso hace que, bueno, pues que hubiera algunos problemas con el profesorado y con el alumnado. ¿Qué obstáculos se van presentando al Instituto Escuela a lo largo de los 18 años que realmente tuvo de vida el de Madrid, al que me estoy refiriendo? Pues en primer lugar hay una desconfianza de un ministro en el año 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, que considera que el profesorado lo tiene que nombrar un patronato a seleccionar, un patronato montado por el propio ministerio, con lo cual ya empieza ahí el ministerio a meter baza. Después el ministerio también dice que tienen obligación de recibir a tantos alumnos como se quieran matricular. Por lo tanto, el número de alumnos que tenían más o menos limitado, como de 30 como máximo, empieza a aumentar, lo que complica las formas de trabajo. Por otra parte, en el año 1930, el ministro Tormo, en lo que se llamó la dicta blanda, pues hace fijos a los profesores del Instituto Escuela. Eso, Castillejo, que era el alma realmente del Instituto Escuela, no lo admite, porque considera que hacer fijos del Instituto Escuela al profesor seleccionado le impedía la movilidad y la selección del profesorado adecuado en cada momento, con lo cual el propio Castillejo, ya en los años 30, en el año 30, empieza a distanciarse del proyecto del Instituto Escuela. Empieza, en realidad, a decaer esa experiencia porque hay un intervencionismo ya excesivo, a diferencia de cómo fue creado, que era bastante autónomo. En la Segunda República recuperan esa idea del Instituto Escuela para ver cómo se puede fortalecer y además ya empiezan a extenderla por distintas provincias. Barcelona es el primero que se crea, al que se va José Estalella, que por razones familiares él era profesor en el
Instituto de Madrid, pero por razones familiares tuvo que marchar a Tarragona y fue también director del Instituto Escuela en Barcelona. Se montan institutos escuela en centros que habían sido incautados a los jesuitas en Sevilla, en Valencia, en Málaga, pero las experiencias realmente, salvo la experiencia realizada en la comunidad catalana, no tienen continuidad y es de vida muy efímera. Prueba de la vitalidad que ha tenido el Instituto Escuela de Barcelona es precisamente estas jornadas. Finalmente, el Instituto Escuela, en el año 39, en el tercer año triunfal, llamado así por los vencedores, el que ya era Ministerio de Educación Nacional, disuelve los institutos escuela, los disuelve todos. Y bueno, pues ahí hay que esperar a que, en el caso de Cataluña, el momento sea propicio para recuperar aquella idea, y en el exilio, mucha gente de la que participó en el Instituto Escuela tuvieron que marcharse al exilio, pues se crearon institutos escuela en México, en la República Dominicana, en Costa Rica, en Venezuela, que algunos todavía están y con el mismo nombre de Instituto Escuela. Y esta es una panorámica muy sintética de lo que ha sido pues, el Instituto Escuela en sus comienzos y de lo que más o menos pudo seguir siendo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues gracias Antonio por resumir de forma tan sintética toda una historia que ilustra un poco cómo hace ya más de 100 años la idea de renovar y de innovar y desde la base, los fundamentos de la educación, pues estaban presentes ya con proyectos muy interesantes. Bien, nosotros tenemos pendiente, lo comentábamos antes, traer esta exposición aquí a Cataluña, porque es cierto que esta época de pandemia, que dura ya más de un año, ha impedido poder traer aquí. Pensábamos en el marco de las escuelas de verano, pensábamos en diferentes posibilidades, ya veríamos. En cualquier caso, parece que tiene interés también, a pesar de todos estos años, conocer no solo lo que se proponían, sino también las dificultades con las que se encontró, algunas de las cuales, traducidas al presente, también suenan un poco, ¿no? De hacer muchísimo más encarcarado, mucho más rígido el que sería la estructura de funcionamiento de un centro. Bueno, yo no tengo acceso a ningún tipo de pregunta que pueda llegar a través del chat del YouTube. Y no sé si mis compañeros que están aquí en la parte técnica tienen alguna pregunta que nos ha llegado. Si no, sencillamente, profesor Antonio Moreno, solo quería preguntar una cosa. ¿Qué recomendaría, digamos, desde esta doble vertiente de centro de formación de profesorado, pero también de centro que puso, como hicieron muchos otros, en el centro de la acción educativa los intereses, la motivación, la vida del alumno y de la alumna? ¿Qué cree usted en forma, digamos, de titular, que sería lo esencial de lo que nos aportó esta experiencia de institutos escuela de hace ya tanto tiempo? Pues ahora se está hablando de la autonomía de los centros. Yo soy totalmente partidario de que los centros deben ser autónomos, que deben tener una vinculación local o con el barrio esencial, pero la autonomía de los centros no solamente debe centrarse en la autonomía curricular. Habría que dar un paso más, y el paso más sería que los centros, a través de un proyecto educativo, pudieran también tener el profesorado adecuado para ello, es decir, que hubiera libertad para formar las plantillas en los centros. O sea, la autonomía de un centro para poder llevar a cabo todo lo que es un proyecto docente debería contar con la posibilidad de profesores que estuvieran implicados en ese proyecto. Y si ese proyecto funciona bien, hacer como se hizo entonces, tanteos y experiencias. Si funciona bien, pues tratar de ejemplificar con ese proyecto, y si funciona mal, pues eliminarlo y corregirlo.
Perfecto, gran lección y de actualidad. Pues muchísimas gracias, profesor Antonio Moreno. Seguiremos en contacto porque este tema, desde luego, no se acabará. Ahora llegaba una pregunta que decía, ¿qué recomendaría desde la perspectiva histórica a los que nos estamos preparando para empezar un instituto-escuela? Sabe que tenemos personas que están participando en la jornada que trabajan en institutos-escuela de forma inminente, pero que todavía no lo somos. Es decir, hay centros a los que se ha anunciado que serán institutos-escuela y se están preparando. ¿Qué les recomendaría desde esta perspectiva histórica? Les han dicho, seréis instituto-escuela. Y esto supone muchísimos cambios, ¿no? ¿Usted qué le recomendaría ante esta expectativa? Bueno, lo primero que recomendaría es que tuvieran claro qué es lo que quieren ser. Es decir, qué se entiende por instituto-escuela en este momento. O sea, no como se entendió instituto-escuela en 1918 y los sucesivos años, estaba dentro de un contexto que era el propio de entonces. Ahora hay que redefinir bastante más qué es realmente la educación, para qué es la escuela y para qué es el instituto, con la cantidad de medios que ahora disponemos y poder utilizarlos adecuadamente. O sea, yo creo que lo primero que tiene que hacer cualquier planteamiento de novedad educativa es dejar muy claro qué es lo que pretende ser y qué ciudadanos se pretenden conseguir para este siglo XXI. Eso definiría el Instituto Escuela, y no solamente definiría el Instituto Escuela, sino que también definiría cómo debe ser la formación y la cualificación del profesorado que se va a integrar en ese Instituto Escuela. Esas exigencias creo que son imprescindibles si queremos que haya eficacia educativa. Estupendo, gracias. De esto va la jornada hoy, precisamente. Profesor Antonio Moreno, muchísimas gracias. Nos vemos más adelante y de nuevo, pues, gracias por atender este reto y esta invitación. Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias a todos. De acuerdo. Buenos días. Dios.